Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de DIP Capacitación Reflexiva. Continuando con el tema de la declaración 3 de 3. Esta es la parte número 4 y en esta ocasión vamos a analizar la diferencia entre el concepto de ingresos totales y el concepto de ingresos netos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Soy Guillermo Beltrán y les platico. Primero vamos a considerar que en el mes de abril los servidores públicos tendrán que presentar su declaración fiscal, salvo en algunas excepciones. Si quieren saber más del tema, les recomiendo ver la parte 2 de esta serie de videos, donde se explica en qué caso los servidores públicos tendrán que presentar su declaración en el mes de abril y en qué casos les aplican las reglas de facilidades para no presentar dicha declaración. Bien, tenemos una primera fórmula que sería tomar el total de ingresos acumulables, restarle el impuesto sobre la renta para determinar los ingresos netos. Tenemos que recordar que los formatos que se están utilizando actualmente para efectos de las declaraciones patrimoniales especifican que los ingresos netos serán el resultado de restar a los ingresos totales los impuestos. Sin embargo, no especifica cuáles serían esos impuestos. En la técnica normal, cuando el servidor público recibe el pago de sus nóminas, a ese total de percepciones pagadas al servidor público, normalmente se le restan dos conceptos. Estos dos conceptos son el impuesto sobre la renta y las cuotas de seguridad social. Sea que el servidor público tenga como prestación el seguro social o bien esté afecto a las reglas del ISSSTE. La diferencia entonces entre el total de percepciones menos las retenciones de impuesto sobre la renta y las retenciones de seguridad social da por resultado los ingresos netos. Luego entonces, la declaración fiscal que se presenta en el mes de abril lleva los datos correspondientes a los ingresos acumulables para efectos del impuesto a la renta y en dicha declaración se determina el impuesto sobre la renta. Es importante entonces diferenciar la parte exacta de estos dos conceptos. Veamos esta pequeña tabla con un comparativo. Miren, si nosotros decimos que un servidor público tiene un total de percepciones pagadas de 100,000 pesos, de acuerdo con sus recibos de nómina, esos 100,000 pesos que recibe durante cada quincena, durante los 12 meses del año, lleva implícita una retención del impuesto sobre la renta, digamos para este ejemplo 15,000 pesos. Retenciones de seguridad social y probablemente lleva otro tipo de recepciones por adeudos diversos, sea porque al servidor público se le están descontando préstamos, se le están descontando gastos a comprobar o cualquier otra cantidad similar, porque se le descuentan créditos personales, quizá por adquisición de un automóvil o quizá créditos sobre la vivienda. Aquí tenemos en el ejemplo 18,000 pesos. De tal manera que el pago neto de la nómina son 64,000 pesos. Sin embargo, ese es el pago neto, pero no es igual al ingreso neto. Para determinar el ingreso neto, se elimina este concepto de retenciones que son propiamente adeudos propios del servidor público. Es decir, para determinar el ingreso neto no se toman los conceptos de descuentos personales en la nómina, de tal manera que solamente tomamos para este ejemplo los 100,000 pesos del total de percepciones, le restamos el impuesto sobre la renta y las cuotas de seguridad social, dando por resultado la cantidad de 82,000 pesos. Estos 82,000 pesos serán los que se tendrían que declarar en la declaración patrimonial como ingreso neto. Recuerden entonces que es importante tener una conciliación. Es importante determinar una conciliación entre
la información fiscal con la información patrimonial. Básicamente, si partimos del total de ingresos, de este total de ingresos para efectos de la declaración fiscal, le restamos el impuesto sobre la renta, le restamos las cuotas de seguridad social, llegaremos al total de ingresos netos para la declaración patrimonial. Esto, que aparentemente es muy sencillo, es importante que se considere para efectos de eliminar cualquier discrepancia. Recuerden que lo más sencillo es que el servidor público tuviera un solo tipo de ingresos, pero que puede haber ocasiones en que los ingresos de los servidores públicos sean un tanto complejos, es decir, que tenga ingresos adicionales, quizá por intereses, por alguna cuestión de dividendos, por tener participaciones en algún tipo de empresas, lo cual no está prohibido para el servidor público, y entonces el cálculo y las diferencias entre este ingreso para efectos fiscales puede llevarnos a cometer ciertos errores al momento de llenar las declaraciones correspondientes. Bien, así de sencillo aparentemente, pero la recomendación es tener mucho cuidado al momento de llenar estos dos conceptos. Como siempre, se los dejo de tarea. Soy Guillermo Beltrán. Gracias.